Hola, ¿qué tal? En la oportunidad de hoy tengo el agrado de compartir el tema de introducción al derecho al trabajo. Mi nombre es Jordi Ramírez, su servidor, estudiante de la carrera de Administración, Mención Recursos Materiales y Financieros eh, en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, núcleo El Vigía. Bien, primero que nada, para poder entender esta asignatura debemos obviamente hablar sobre algunas generalidades de las mismas. Y es que esta va a rodear cada una de las actividades principales que son ejercidas por el ser humano. Mayormente, bueno, durante el transcurso de toda su vida y en una etapa generalmente adulta, siendo así una de las acciones más emprendidas tanto para el crecimiento personal como el crecimiento colectivo. Bien, para poder entender un poquito el derecho al trabajo, primero debemos remontarnos sobre generalidades específicas, como lo es el derecho, ya que el derecho es más o menos como está aquí en estos esquemas realizados por mí a mano. Podemos entender que el derecho es un principio en el que se imputa o se atribuye algo, ¿no? Esto obviamente va a tener una causa y un efecto y va a tratar de condenar algún hecho, ¿no? Sin embargo, bueno, lo conocemos como una ciencia y es considerada una ciencia social porque estudia lo que es eh, fragmentos o fenómenos socialmente activos y obviamente va a regular el comportamiento de estas mismas personas. Obviamente tiene ciertas diferencias, ya que no es una ciencia diferente a las normas, más bien a diferencia de los derechos, que son otra cosa, que los derechos ya ahí viene siendo el ordenamiento social y jurídico a través de regulaciones, leyes, mandatos, en fin. Para por eso existen diferentes tipos de derecho y entre ellos vamos a encontrar el derecho comercial, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho jurisdiccional, el derecho internacional, el derecho penal y una de estas ramas va a ser el derecho laboral, que va a ser el que va a regular todas las relaciones entre empresarios y trabajadores o empleadores y empleados, ¿no? Obviamente bajo la participación del Estado. Otra de las cosas que debemos entender es lo que es lo jurídico, ya que esta es es la acción en la que se ejerce el derecho y obviamente va a tener características en las que se designan temas legales y judiciales. También debemos entender lo que es la plusvalía, ya que bueno, en una teoría marxista obviamente explica lo que es la explotación laboral y también la acumulación de capital, no solamente capital activo, sino capital social, personal, trabajador y todo eso, ¿ya? Obviamente en la plusvalía vamos a encontrar lo que es el valor del uso, el valor del cambio y obviamente la mercancía, que bueno, que ya es cosas que no nos interesan, ¿no? Derechos naturales porque son el derecho al trabajo es un derecho natural porque lo adquirimos, porque nos pertenece, porque es algo que hemos recreado a lo largo de la historia y obviamente forma parte de nuestra razón. De hecho, algunos dicen que este, el derecho al trabajo vino si lo vemos de una perspectiva religiosa, desde que Dios en el libro de Génesis le dice al hombre que trabajarás y comerás el fruto bajo el sudor de tu frente. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, siempre nos ha acompañado el trabajo y la necesidad de supervivencia que encontramos a través del trabajo. Sin embargo, pues bueno, el derecho natural es la que dice que está por encima y todo eso, bueno, pero obviamente aquí va a haber una participación especial de la ley y la ley es la parte más importante del derecho y es en la que nos vamos a afianzar generalmente en esta materia, ya que, bueno, obviamente estas son universales, tienen validez y tienen un lado positivo en un contexto en el que va a abarcar a un grupo social para un determinado momento histórico, por lo menos el que estamos viendo actualmente, después de la Revolución Francesa,
ya las personas empezaron a adquirir más derecho al trabajo, derecho laboral. Obviamente, pues el Estado va a garantizarnos diferentes roles o diferentes cosas, ¿no? Dentro de esta defensa jurídica y va a hacernos que adquiramos nuestros derechos y obviamente nos podamos sentir protegidos por él. De igual modo, pues obviamente dentro del derecho laboral es importante que nosotros nos sintamos, más allá de sentirnos cómodos, también vamos a estar prevenidos ante cualquier cosa y también como lo dije anteriormente, se nos van a garantizar nuestro sueldo, nuestro salario, nos van a dar seguridad social. Entonces son temas que debemos abarcar en respecto en el derecho laboral, en materia del derecho laboral. Obviamente estas leyes van a tener una jerarquía y esta jerarquía es la pirámide de Kelsen. En Venezuela, en nuestro país, lo más cercano a la cúspide es lo que más valor tiene y a medida que vamos descendiendo esa cúspide vamos a encontrar menos valor en los decretos, reyes y todo eso. Lo más importante que nos interesa o lo que primero deberíamos servirnos como de fuente es nuestra constitución, que es la constitución actual, la de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999. Y obviamente, bueno, esta pirámide fue creada por Hans Kelsen, un austriaco que, bueno, vivió toda su vida en Estados Unidos, pero él produjo obras de influencia en materia de derecho internacional. Por eso son aplicables también a nuestro país. Obviamente, él nos habló de que hay rangos en las leyes y siempre que queramos o tengamos alguna duda en materia jurídica, lo primero que nos debemos referir es a este rango, la constitución, luego las leyes, luego a las ordenanzas y finalmente dejamos los reglamentos y las sentencias o convenios, tratados. Por supuesto, estas leyes en materia de derecho laboral van a buscar el respeto entre las partes, entre los empleados y empleadores, ya que, bueno, es algo que nos pertenece, pero no vamos a sobresaltar nuestros límites. Y también, obviamente, la defensa a este derecho, porque es un derecho y es un deber. Y obviamente, pues esto nos va a ayudar en nuestro desarrollo integral como personas, como humanos, como profesionales y como integrantes de una sociedad, ¿no? Obviamente, pues ya aquí debemos empezar a definir lo que es el trabajo y no es más que otra cosa que, bueno, dentro de su origen etimológico, sabemos que no, bueno, es incierto su origen etimológico, ¿no? Oh, disculpen. Sin embargo, pues se cree que viene del latín eh, de trats o travis, que significa traba, o lo que significa individuos, ¿ya? Y el otro despliegue, que significa esfuerzo, quiere decir que es un esfuerzo del individuo. Sin embargo, bueno, en nuestra Real Academia Española, que es nuestro idioma, el español, nos dice que el trabajo es un esfuerzo humano dedicado a la producción de la riqueza. Obviamente trabajamos para algún fin, para conseguir dinero. Generalmente es así y así nos ha tocado a muchísimos. Eh, Sin embargo, bueno, el trabajo tiene ciertas características que lo hacen único, ¿no? Lo primero es que es una actividad consciente. Cuando la hacemos en nuestra conexión de cuerpo, alma y espíritu. Y obviamente aquí se van a demostrar nuestras capacidades, nuestras habilidades y todo eso, ¿no? Tiene un objetivo, ya sea para cumplir alguna meta, alguna función, en fin, ¿ya? Obviamente modela la vida y hace partícipe de la realidad, ya que lo que hacemos hoy, eso sirve, tiene algún elemento específico que va a servir para algo, dignifica, el trabajo dignifica y eso es una de las características que más me gustan porque independientemente de lo que estés haciendo, eh, le da, o sea, no tiene por qué darnos vergüenza lo que hacemos.
El trabajo dignifica. Después que no estemos robando, todo está bien. Obviamente, bueno, está regulado porque hay leyes y tenemos que cumplirlas. Obviamente muchas personas en lo que trabajan pues se identifican, entonces también es una de las características. Nos hace una esencia o nos da una esencia. Por lo menos las personas que trabajan en el área de la salud asistencial, pues imagínense, a ellos les dicen doctores, entonces forma parte de su esencia y es de su trabajo. Obviamente el trabajo tiene niveles o jerarquía, hay jefes, hay subordinados, trabajadores, supervisores, entonces obviamente tiene su jerarquía. Y bueno, es orgánico, no, nada está garantizado, no todo el mundo tiene las posibilidades de trabajar en lo que desea, sin embargo, pues hoy de pronto estamos haciendo algún rol protagónico en nuestra sociedad y el día de mañana nos quedamos sin empleo y nos tenemos que dedicar a otras cosas y eso. Obviamente requiere de una contraparte, la persona que ofrece el trabajo o el servicio o lo que sea, y la persona que lo recibe, que se beneficia de ello. Bueno, también existen diferentes especies, ya sea un trabajo intelectual, de que usa solamente la mente o lo que pasa por nuestras cabecitas, un trabajo manual, estos pueden ser artísticos, confeccionadores de algo, por lo menos en mi caso, yo trabajo en prótesis dentales, hago prótesis y estudio odontología, aparte de administración, ¿no? A mí me encanta los trabajos manuales porque tengo, o sea, con mis herramientas puedo crear cosas, generalmente prótesis, entonces eso es un tipo de trabajo manual. También eso depende de la naturaleza, ¿no? También depende del tiempo. Hay trabajos que son provisionales, ya sean los que dicen popularmente por contrato, o sea, hicieron un trabajo y hasta ahí llegó el trabajo. O hay trabajos indefinidos permanentemente, por lo menos la docencia, el que es educador, toda la vida trabaja como educador. También tenemos los trabajos dependientes, que son los que trabajan para alguien, o los independientes, que son los que ahora le llaman empresarios y cosas así. Por lo menos en mi caso, yo soy un emprendedor, sería un trabajo independiente. El trabajo no calificado, el trabajo informal o el trabajo formal, que es el que está bajo un contrato de trabajo y todas esas cosas, ¿no? También incluso encontramos el subempleo. Yo siendo empleado de alguien, contrato el servicio de alguien y entonces ahí estaría dando otro empleo en base a mi empleo. Y bueno, depende también del horario. Tenemos el trabajo diurno, el trabajo nocturno y en fin, infinidades de trabajos. Obviamente el trabajo tiene una historia y el derecho al trabajo también, porque desde las sociedades más primitivas, mientras que algunos cazaban y otros recolectaban parte de la agricultura, que era parte del trabajo, este, poco a poco pues obviamente se fue dando un reparto de las actividades y esto pues hizo surgir las primeras profesiones. Con ello, pues, existieron las primeras desigualdades porque algunos se creían superiores a otros, unos empezaron a adquirir tierras, se hicieron dueños de algunas cosas, de los medios de producción. Entonces, obviamente, eso empezó a crear desigualdades sociales. Y estas personas empezaban a contratar los servicios de alguien más y empezaban a explotarlo. Como, digamos, a esclavizar a las personas. Y obviamente, pues, los derechos de los trabajadores empiezan a partir de estas injusticias en las que algunos obviamente se enriquecían y los otros trabajaban solo por comida. Y el que se enriquecía, pues, vivía bien. Entonces, de allí es que nace el derecho al trabajo. Sin embargo, pues esto se da desde las primeras manifestaciones de la Revolución Francesa, quienes ellos fueron los primeros o los pioneros en reclamar los derechos para las condiciones justas, salariales, en establecer horarios de trabajo, porque habían personas que trabajaban 24 horas, las 7 días de la semana, hasta que envejecían y morían, y bueno, eso ellos consideraban que no era una vida justa. Incluso, bueno, por las diferencias raciales, las personas este,
Algunos eran más ricos y otros eran pobres solamente porque el negro tenía que ser pobre y esclavo y el blanco era adinerado. Entonces, básicamente así es como nace el derecho al trabajo. Obviamente, pues el derecho al trabajo pues tiene una personalidad que lo caracteriza, ya que, bueno, se requiere de esfuerzo físico o si no, de un esfuerzo intelectual. Físico porque obviamente necesitamos hacer fuerza, aplicar presión, levantar algo. Eso es un esfuerzo físico. Mientras que el esfuerzo intelectual es realizar un cálculo, crear concepciones, teorías, realizar investigaciones. Entonces, obviamente eso no deja de ser un trabajo, porque igual requiere de un esfuerzo. Obviamente el trabajo es humano porque se ha adaptado a los cambios y obviamente ha hecho que el humano se comprometa con su sociedad. De igual modo, pues es libre porque cada quien puede ejercerse en lo que quiera y siempre y cuando sus capacidades den para demostrar que pueden trabajar en algo que les guste. Y si no les gusta, bueno, en lo que mejor se puedan acoplar y algunas personas pues en lo que más rentabilidad les genere. El trabajo pues obviamente es asociado porque algunas personas no pueden hacer todas las cosas solo y requieren de la ayuda de alguien. Obviamente aquí es donde viene la división de la fuerza de trabajo. Algunos hacen una parte y otros la complementan. Esa es la división de trabajo y está protegida por la ley, ya que si no hay un ente regulador, imagínense hasta dónde llegaríamos. Los jefes no nos pagaran y los trabajadores no llegaran a tiempo. Solamente para poner como ejemplo. Obviamente el trabajo como un deber es porque si yo adquiero la responsabilidad de trabajar, estoy adquiriendo el compromiso de que voy a quedar bien con la persona que se va a beneficiar de mi trabajo. Es un deber, ¿ya? Social. Si yo, por ejemplo, hago prótesis y una persona me contrata para que le haga una prótesis, es mi deber cumplir y entregarle su prótesis dental a esa persona. Ahora, es un derecho porque yo también tengo que cubrir mis necesidades y a través del trabajo voy a adquirir el dinero que necesito. Solamente para ponerlo como ejemplo. Y bueno, en Venezuela, el- los trabajadores y trabajadoras de nuestro país eh, tienen respectivamente sus derechos, obviamente regulados a través de la ley del trabajo, trabajadores y trabajadoras, que es la LOT, Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, la LOT. Y bueno, todos sus reglamentos también tienen, o lo que nos dicen en teoría es que las personas que trabajan tienen derecho a las prestaciones sociales, utilidades, vacaciones. ¿A quién no le gustan las vacaciones? Sobre todo si puedes ir a Cancún. Un sueldo mínimo, justo, y bueno, que cubra todas las necesidades que tengamos. Sin embargo, bueno, el derecho en Venezuela pues dice que todos los venezolanos tenemos derecho a escoger el trabajo y dedicarse a una profesión o oficio en base a nuestras capacidades, obviamente, porque no voy a ir a ser médico si no tengo la titulación para hacerlo. O no voy a ir a ser un de ingeniero si no he estudiado para hacerlo. ¿Ya? Obviamente, pues en Venezuela se dice que las personas deben recibir puntualmente su sueldo, debe haber, obviamente, el respeto a los horarios, si hay horarios nocturnos se bonifica eso, y obviamente también los días feriados. Tiene que haber, bueno, derecho a las prestaciones, a una vejez, a una seguridad social. Por eso esta materia va muy ligada a la seguridad social y el derecho a la libre derecho a la huelga, porque a algunas personas no les gusta lo que hacen y los sindicalistas a lo mejor no defienden los intereses de cada persona, que forman parte de las asociaciones que se crean a raíz de los trabajos, dependiendo del tipo del trabajo. Y obviamente también tienen derecho a las indemnizaciones, a no ser despedidos y todas esas cosas. Gracias. En una nueva oportunidad
Nos veremos.